Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Yo soy Laura Viera y en el programa de hoy me acompaña, como siempre, Pedro Escola. Esto quiere decir que es el momento de hacer un recuento de las noticias más importantes en los últimos días, en Colombia y en otras latitudes en el mundo. Y la mejor forma de empezar es dándole la bienvenida al programa a Pedro. Pedro, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Laura. Muy bien, gracias. Acá en Medellín son las 10 de la mañana, perdón. Y efectivamente estamos súper contentos de llevarles nuevamente nueva información y muchas cosas con referencia a noticias desde acá de Colombia. Así es, Pedro. Bueno, empecemos como siempre a situarnos un poco en la situación actual referente a la pandemia, porque ese es el tema que nos une en este momento a todos. En este momento, Pedro, hay 6.041.666 casos en el mundo entero y 369.484 muertes. Eh, a ver, en Estados Unidos se registra en este momento 1.766.251 casos. Brasil tiene 498.440. Rusia tiene 405.843 casos. Reino Unido, 272.826 casos de infectados. España en este momento registra 239.228 casos, Italia 232.664 casos, Alemania registra 183.302 casos, India en este momento tiene 182.490 infectados, Turquía 163.103 casos y Perú 155.671 casos. Estos son los 10 países con mayor cantidad de infectados en el mundo entero. Y con esto, por supuesto, Pedro, nos vamos a la situación en Colombia, que no deja de ser menos preocupante. Claro. Registramos a momento 28.236 casos, 890 muertes y 7.121 recuperados. Y Así Pedro, es. como hemos dicho anteriormente, Bogotá continúa siendo el epicentro en el país. Estamos hablando de 9.162 casos en la ciudad capital. Atlántico tiene 3.424 casos, Valle del Cauca 3.083, Bolívar 2.845, Amazonas, Pedro, tiene en este momento 1.799, Antioquia 1.024, ahorita vamos a hablar sobre Antioquia. Meta tiene 974 casos, Nariño 946, Chocó 196, Cesar 163, Quindío 107, Cauca registra 91 casos, Santander 59, La Guajira 57, San Andrés y Providencia 17, Sucre 15, Arauca y Bichada cada uno con un caso, Pedro. Pedro, tú estás en Antioquia. Yo quisiera saber en este momento cuál es la situación. Pues, Laura, bueno, ya como lo decías, Antioquia sobrepasó la barrera de los 1.000 casos y ahora tenemos 1.059 casos positivos. Continúa, por supuesto, la restricción de entrada a ciudadanos al área metropolitana del Valle de Aburrá y solo ingresan personas que se encuentran amparadas bajo el nuevo decreto presidencial, que es el 749, el último emanado por el presidente Iván Duque, y en el cual se extiende la cuarentena hasta el 1 de julio. Bueno, hablemos un momento sobre el pico y cédula en Cali. El pico y cédula funcionará de manera rotativa entre los días 1 y 15 de junio. ¿Esto qué quiere decir? Que unos días podrán salir las personas con cédulas que terminen en un número impar, o sea, 1, 3, 5, 7 y 9, y otros días podrán salir las personas que terminen que tengan una cédula que termina en números pares. Esto quiere decir que terminen en 0, 2, 4, 6 y 8.
Cabe resaltar que esta medida restrictiva no aplica para la adquisición de medicamentos o dispositivos médicos y para quienes adelanten programas de ayuda humanitaria o de protección animal. Empecemos claramente por la cuarentena, que es el tema tal vez más importante. Y lo primero es que teniendo en cuenta la cantidad de infectados en el país, el gobierno nacional y el Ministerio de Salud siguen insistiendo en que la ciudadanía debe tener disciplina ante esta pandemia. Es por esto que los mayores de 70 años seguirán en casa hasta el 31 de agosto. Según las autoridades, esta población es una de las más afectadas y así se ha creído desde el comienzo, por eso se mantiene esta prolongación para ellos. Y como tú lo dijiste anteriormente, a partir del 1 de junio habrán cambios nuevamente. El gobierno nacional confirmó que el aislamiento, perdón, me trabé, Preventivo. que, gracias Pedro, que el aislamiento preventivo obligatorio eh, irá hasta el 1 de julio. Sin embargo, desde el 1 de junio hay cambios en sectores como los centros comerciales, museos, peluquerías, algunos gimnasios, servicios domésticos, podrán empezar a operar con protocolos realizados por el Ministerio de Salud y Protección. Asimismo, el presidente Iván Duque ha hecho énfasis que la adecuación de estas actividades dependerá de los alcaldes locales y así se da una potestad a los mandatarios para graduar dependiendo de la situación en cada localidad o en cada municipio, ciudad, porque Correcto. puede cambiar. Entonces, Pedro, ¿por qué no hablamos de los nuevos sectores que pueden reanudar sus operaciones? Claro que sí, Laura. Bueno, para que todos los ciudadanos puedan, o todas las personas que nos ven puedan saber cuáles son los nuevos sectores que pueden operar, estos se encuentran amparados bajo el nuevo decreto 749 del Gobierno Nacional y quedaría de la siguiente manera. Servicios médicos no relacionados al coronavirus. Estos serían especialidades médicas, consultas odontológicas, pero se encuentran exceptuados los diseños de sonrisa, no están habilitados todavía. Eso como tratamiento. Profesionales que brinden servicios particulares como contadores, abogados, etcétera. Lavanderías, comercio al por mayor y al por menor. Esto incluido centros comerciales y todo lo relacionado con inmobiliario. También tenemos la posibilidad de tener abiertos museos y bibliotecas, las cuales también podrán abrir sus puertas con las debidas medidas de bioseguridad, laboratorios prácticos y centros de investigación universitaria, trabajo doméstico que no estaba permitido, ahora sí, restaurante con servicio para llevar. Esas serían algunas de las más importantes. Las actividades que no se pueden hacer en esta cuarentena. Claves porque hay gente que dice, bueno, se pueden hacer todas estas, esto me incluye a mí, pero no es cierto, hay actividades que no se pueden hacer aún. Coméntame un poco sobre el tema. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de conformidad obviamente con las disposiciones pedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, es decir, aforos con más de 50 personas están completamente prohibidos. Ok. Los, estable, los establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión. A esto me refiero. Bares, discotecas, centros de baile y ocio, y entretenimiento y juegos de azar. Apuestas, billares, casinos, bingos y terminales de videojuegos se encuentran restringidos todavía. Los establecimientos o locales, perdón, establecimientos y locales gastronómicos permanecerán cerrados y por ahora solo podrán seguir ofreciendo sus productos a través del comercio electrónico para entrega por domicilios o entrega para llevar. Gimnasios, piscinas, spa, saunas, turcos, balnearios, canchas deportivas, polideportivos, parques de atracciones mecánicas, parques infantiles, cines y teatro también se encuentran hasta el momento restringidos.
La práctica deportiva y ejercicio grupal en parques públicos y áreas de recreación, deportes de contacto o que se practiquen en conjunto también se encuentran prohibidos, porque en este caso, Laura, pues también tendría una alta exposición al contagio. Los servicios religiosos que impliquen aglomeraciones o reuniones también se encuentran prohibidos. Ajá. Esto, pues, hacemos un alto porque lo que los católicos conocen como los sacramentos, o los católicos conocemos como los sacramentos, por ejemplo, bautizos, matrimonios, pueden ser celebrados siempre y cuando no sobrepasen el aforo de las 50 personas y no sea una aglomeración o una reunión de muchísimas personas. ¿Incluido el padre o 40 incluido, invitados? incluido el sacerdote. Eso, incluido el sacerdote, gracias. Colegios y universidades seguirán entonces, Laura, con clases virtuales hasta el 30 de julio. El transporte público podrá seguir operando como lo viene realizando al 35% de su capacidad. No habrá transporte intermunicipal ni aéreo, salvo las excepciones humanitarias y, por supuesto, las actividades que se encuentran en las 43 excepciones del gobierno. Sí, hablemos un poco sobre las 43 excepciones por el decreto en la cuarentena. Y, a ver, son asistencia y prestación de servicios de salud, adquisición y pago de bienes y servicios, asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que requieran alguna asistencia de personal capacitado, obviamente, y por causa de la fuerza mayor o un caso fortuito. Pero también hay, ¿cuáles son, Pedro, el tema de las labores de las misiones médicas de la Organización Panamericana de la Salud en este caso? Como lo conocemos, Laura, la Organización Mundial de la Salud tiene sede en cada país, igual que la Organización Panamericana de la Salud en el caso americano. Ok. Entonces, ellos deben de tener la disponibilidad de poder estar trabajando mancomunadamente con los gobiernos de cada país. En este caso, las labores de las misiones médicas de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS y la OMS, y de todos los organismos internacionales humanitarios y de salud, tienen habilitada la prestación de servicios profesionales, administrativos, operativos y técnicos de salud públicos y redes privadas en todos los países en los que opera, y en el caso de Colombia están dentro de las 43 excepciones. La cadena de producción, abastecimiento y almacenamiento, transporte y comercialización y distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza, desinfección y aseo personal para hogares y hospitales, equipos y dispositivos de tecnología en salud, al igual que el mantenimiento y soporte, pues, Laura, para garantizar la continua prestación de los servicios de salud, el funcionamiento de los establecimientos locales comerciales que tengan como finalidad la comercialización de estos medicamentos, es decir, las farmacias, eh, los que venden insumos y equipos y dispositivos en tecnología de salud. También están exceptuadas las actividades relacionadas con los servicios de emergencia, incluidas las emergencias veterinarias. En este caso, ya en el nuevo decreto se encuentran exceptuadas las emergencias veterinarias, las cuales ya pueden comenzar a prestar sus servicios. Desde un principio, como lo veníamos manejando, se venía manejando, los servicios funerarios, entierros y cremaciones también se encuentran exceptuados. La Ok. cadena de producción, que es abastecimiento, almacenamiento, como te decía, transporte y comercialización y distribución de insumos y productos, bienes de primera necesidad. Esto hablo de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos, dispositivos de aseo y limpieza, mercancía de ordinario consumo en la población, reactivos de laboratorio, alimentos, medicinas y demás productos para mascotas, así como los elementos y bienes necesarios para atender la emergencia sanitaria. La cadena de siembra, con todo lo que tiene que ver con la parte de fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje e importación, exportación y transporte, alimento, distribución y comercialización de lo que son semillas, insumos y productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, pecuarios y agroquímicos. Ahí tenemos que incluir los fertilizantes, los plaguicidas, los fungicidas. Se garantiza también la funcionalidad
del transporte de todas esas actividades y asimismo las actividades de mantenimiento de las embarcaciones y maquinaria agrícola y pesquera. La comercialización presencial de productos de primera necesidad se hará en abastos, bodegas, mercados, supermercados mayoristas y minoristas y mercados al detalle en establecimientos y locales comerciales a nivel nacional, los cuales podrán comercializar sus productos mediante una plataforma de comercio electrónico inicialmente. Es decir, que mientras más tecnología se pueda utilizar y domicilios podamos solicitar, están a la disposición de que esto se pueda llevar a cabo de esta manera. Las actividades de los servidores públicos, contratistas del Estado, particulares que ejerzan funciones públicas y demás personal necesario para prevenir, mitigar y atender la emergencia solidaria por causa, la emergencia sanitaria, perdón, por causa del coronavirus. Y para garantizar, por supuesto, también el funcionamiento de los servicios del Estado. La actividad del personal de misiones diplomáticas, consulares, por supuesto, debidamente acreditadas ante el Estado colombiano, estrictamente para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del COVID-19. También tenemos como excepciones principales las actividades de las fuerzas militares, Policía Nacional y organismos de seguridad del Estado, las actividades de los puertos de servicios públicos y de servicio público y privado exclusivamente para transporte de carga. También, Laura, te comento que las actividades de dragado marítimo y fluvial se encuentran habilitadas. La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas, también la tenemos habilitada. Actividades del sector de construcción, obras civiles y remodelación de inmuebles, así como el suministro de los materiales para los mismos, como ya lo veníamos trabajando desde que se empezó a flexibilizar, pues obviamente la parte de construcción, la parte obrera, se empezó a mover y ya lo formalizaron en este decreto. La operación aérea y aeroportuaria de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del decreto y el respectivo mantenimiento. Aquí es muy importante hacer acotación de que no se tienen todavía vuelos nacionales o internacionales. Hasta ahora solamente se están manejando vuelos humanitarios. Pedro, Sí. estos son una cantidad y cantidad de excepciones. O sea, tenemos una cuarentena obligatoria, pero igual está llena de excepciones. Entonces, es un poco Había, difícil que la cosa sí, que la cosa funcione en realidad. todo depende, pues para no extendernos con todas las excepciones, porque son Son una 43 cantidad. O y sea, yo cada veo 40, que tú hablas y no terminas, no concluyes la cantidad de excepciones. Se hace un decreto en el que hay una cuarentena obligatoria, pero hay como un libro de la cantidad de excepciones y todo el mundo entra en las excepciones en realidad. exactamente, y el ciudadano de a pie se sentía muy desconfiado por este tipo por esta cantidad de excepciones. Antes se manejaban 26, ahora tenemos 43. El ministro de Salud estuvo en algunos departamentos, entre ellos Magdalena y también Antioquia. En Antioquia, con la puesta en marcha lunes, martes y miércoles de una prueba piloto en 3 centros comerciales, se dio de manera perfecta. Acá en Antioquia se hizo un trabajo sumamente grande. Sobre los centros comerciales te iba a hablar exactamente porque sé que se implementarán nuevas medidas y, por ejemplo, sé que la ubicación de puntos para el distanciamiento social en ingresos de bancos, farmacias, supermercados, cajeros y baños, y también se hará un control de temperatura y pico y cédula en el acceso a los centros comerciales. Pero qué otras medidas se van a implementar? Por supuesto que sí, Laura. Mira, hablabas de la ubicación de puntos para el distanciamiento. Esto se hace a través de una señalización en todos los centros comerciales. Puntos obligatorios para lavado de manos y uso obligatorio e irrestricto del tapabocas. No Es que puede, es necesario. exactamente. Instalación de 80 puntos de desinfección con dispensadores de gel antibacterial en todos los centros comerciales del país. Estos 80 puntos no son 80 puntos en todo el país, no.
Son 80 puntos en cada centro comercial para poder tener la operatividad y permitir el En ingreso. cada centro comercial del país entero o de una ciudad específica. No, 80 puntos en cada centro comercial. Estamos hablando de que los centros comerciales pues siempre y generalmente aglomeran muchas personas, entonces son bastante espaciosos como para que mínimamente puedan tener 80 puntos de desinfección con Ok, dispensadores. ok. También tendrán labores de aseo y desinfección en zonas comunes. Esto es que van a poder ver y se van a poder observar personas haciendo aspersión y vaporización de todas las áreas del centro comercial. Distanciamiento en estacionamientos con una celda de por medio entre vehículos. Es decir, y la capacidad de los parqueaderos o estacionamientos en cada centro comercial era de 1000 puestos, ahora Pues ahora hay solamente 500. ahora hay 500, exactamente. Esto con la intención de poder mantener un equilibrio entre el manejo del ingreso de las personas a los centros comerciales. Debe haber control de aforo, debe haber un control de aforo en los mismos, obviamente, eso depende, por supuesto, de la administradora de cada centro comercial. Debe haber zonas de desinfección para domiciliarios. Recuerda que en la mayoría de los centros comerciales hay zonas de comida y como ellos no van a poder operar de forma normal, sino con domicilios, los domiciliarios deben ingresar. Entonces, para ellos debe haber una zona específica. La capacitación es obligatoria a todo el personal del centro comercial para los protocolos de bioseguridad, porque no todos conocemos. Tenemos que leerlos, tenemos que seguirlos para poder adelantar la apertura. Esta entrega de protocolos de bioseguridad a locales comerciales para las reaperturas consiste en uso de tapabocas obligatorio, lavado constante de manos, implementación del distanciamiento social, un máximo de 4 personas por ascensor. Ya te voy a, ya te voy a contar el trabajo que se realizó en Antioquia. Ingreso controlado en los baños de una persona cada 2 unidades sanitarias, toma de temperatura a los visitantes y empleados, instalación de lavamanos en el comercio, acceso a dispensadores de solución antibacterial, constante desinfección de baños y zonas comunes, controles de aforo, como ya te venía, tapetes de desinfección, comunicación constante que refuerce el autocuidado, es decir, que cada centro comercial tenga dentro de sus normas o dentro de su vida cotidiana a partir de mañana en adelante, eh, la Una serie vocería. de información sobre la Exactamente, está bioseguridad. impresa y auditiva, entonces, y visual, que también es muy importante. Acá en Pues. Antioquia, te iba a contar, acá en Antioquia, con 2 centros comerciales muy grandes, se hizo una prueba piloto y se cambiaron los ascensores. Uh-huh. ¿Con qué intención? Uno se acerca y le pregunta, uno le indica al ascensor hacia qué piso se va a dirigir. El ascensor automáticamente te lleva al piso y esto es, Laura, con la intención de que no haya contacto con las zonas metálicas del ascensor. Este piloto de Muy sistema interesante. sí, se lleva a cabo acá en Antioquia ¿Funcionó? y está dando excelentes resultados. Fue una de las pruebas pilotos de los 3 centros comerciales y fue una excelentísima idea del gobierno local que ha puesto en marcha este tema y esta actividad. Así es, Pedro. Bueno, ok, entonces vamos a cambiar de tercio y ahora vamos a hablar sobre el tema de las aerolíneas, perdón, que es uno de los temas que más ha estado como, sí, exactamente en el mundo de las noticias en Colombia. Y específicamente vamos a hablar sobre la reactivación de vuelos nacionales e internacionales, las fechas y las condiciones. Empecemos por el hecho de que el gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, confirmó la extensión del aislamiento preventivo, ¿no? Esto ya lo sabemos. Se incluyen las 43 excepciones, pero obviamente dentro de la cuarentena colombiana se vieron afectadas las fronteras que continúan cerradas. Entonces, cuando hablamos de fronteras, hablamos de pasos marítimos, terrestres y fluviales. Y nosotros hacemos frontera, estamos hablando en este caso de Venezuela, Perú, Brasil, Panamá y Ecuador. Ecuador es uno de los países y Brasil también, donde se registra una cantidad de infección bastante alta y Perú también ha subido la cantidad de infección. Entonces, estos son temas que hay que tener muy, muy presentes.
En todo caso, volviendo al tema de las aerolíneas, ¿qué es lo que va a pasar con los vuelos nacionales e internacionales? Pues la ministra de Transporte, Ángela Orozco, confirmó que a partir del 1 de septiembre se reactivará el transporte internacional de los pasajeros. Y en días pasados, el gobierno nacional manifestó que en el mes de junio no se permitirá el transporte aéreo de pasajeros. Sin embargo, Pedro, comunicaron que ya trabajan en protocolos para restaurar el servicio de los vuelos nacionales. Y Sí. uno de los puntos claves es lo que está pasando con Viva Air y anunciaron que los protocolos obviamente van a cambiar totalmente para poder volver a operar y van a cambiar para poder darle una garantía obviamente tanto a la tripulación como a los pasajeros como a todas las personas que trabajen. ¿Tú qué sabes sobre el tema de Viva Air? Pues ellos hicieron, Laura, ellos establecieron como unos parámetros o unos puntos para poder darle continuidad al servicio aéreo, porque si bien es cierto que en el momento no está operando, Viva Air lo dividió en 7 aspectos. El primero sería qué hacer antes de salir de casa. Si ya tengo un vuelo programado, antes de salir de casa debo hacer el check-in online. Evitar hacer el check-in en counters de aeropuerto. Revisar personalmente la temperatura y descartar síntomas antes de salir hacia el aeropuerto. Es decir, yo tengo que saber cuáles son los síntomas del COVID-19 y, por supuesto, tomar en cuenta que al momento de dirigirme al aeropuerto no debo tener o debo haber descartado todos y cada uno de esos síntomas. Segundo punto, ya estando en el aeropuerto, por supuesto, llevar tapabocas en todo momento, mantener siempre la distancia física de mínimo 2 metros de cada persona en el perímetro personal, evitar el uso de dinero en efectivo, presentarse con 2 horas de anticipación, perdón, en vuelos nacionales. Eso ya estando en el aeropuerto. Pasamos al tercer punto, que es en el check-in y en la entrega del equipaje. Llevar el equipaje de mano personal ya con nosotros. Si llevamos equipaje de bodega, los counters estarán habilitados, pero hacer la entrega y evitar la aglomeración, la fila, con distanciamiento y, por supuesto, entregarlo sin hacer check-in, solamente entregando la maleta. Pero esto de evitar la aglomeración en el counter cuando uno está entregando la maleta es poco probable, o sea, porque Es un protocolo de bioseguridad de cada aerolínea y obviamente, y de la entidad aeroportuaria que debe, obviamente, generar estos procedimientos. porque Estoy deben hablando de, ser bastante eficientes para que no haya una para fila que esto, eterna de gente. por eso no han habilitado, Laura, la posibilidad de que se pueda hacer vuelos nacionales e internacionales, por lo menos aquí en Colombia. Cuarto punto, y es el filtro de seguridad. Hacer un viaje ligero para no tener demoras en los filtros. ¿A qué me refiero con un viaje ligero? Si yo voy Bogotá a Cartagena y voy a estar 4 o 5 días, evitar el transporte de equipaje de mano, sino hacerlo con equipaje de bodega para no tener que llevar algo arriba. Y lo que está, pues el bolso yo lo tengo acá, pues puede ser un agente transmisor y al momento de colocarlo en el guardado en la cabina superior, puede que una persona lo toque y allí se lleve las manos a la cara, etcétera. Ya sabemos todo lo que conlleva. Pero entonces evitar eh, ese, ese, ese equipaje. Hasta nueva orden, podrán llevar antibacterial en el equipaje de mano, si se lleva equipaje de mano, con un máximo de 355 mililitros. Esto era una de las excepciones al momento de ingresar a la cabina del avión porque es un material inflamable. Obviamente contiene alcohol, sin embargo, 350 mililitros ha sido el estudio que han Permitido. aprobado exactamente. El punto número 5, en la sala de abordaje,
Siempre se recomienda entrar al baño antes de abordar el vuelo para evitar el uso de los baños de los aviones. Use la tarjeta de embarque digital y pásela por el lector. Es decir, cuando nosotros hacemos check-in, la mayoría de las aerolíneas nos entregan un tiquete. Imprimir ese tiquete y nosotros mismos pasarlo en el lector en la puerta de embarque. Pero hay la opción, por ejemplo, de bajar el app y hacerlo directamente con el app de la aerolínea, porque imprimir, Exactamente, imprimir, imprimir, ¿cuántos árboles vamos a matar? exactamente. Ahí hablamos de el uso del dispositivo móvil para que podamos utilizar la app y podamos marcar en el lector. Esto evitando, pues, por supuesto, el mayor tipo de contacto con todas las personas. El abordaje se realizaría en grupos de 3 filas, ingresando de atrás hacia adelante. Okay. Ya en el punto número 6, que sería a bordo del avión, los aviones tienen un proceso de limpieza con desinfectantes después de cada vuelo. Antes era como muy, sí se hacía de manera obligatoria, pero era muy rápido. En los aviones habrá venta de tapabocas y antibacterial en caso de que el suyo se le acabe. Una pregunta sobre el tema de los tapabocas. ¿Es obligatorio viajar con el tapabocas puesto en este momento? Sí, señor, en este momento sería obligatorio el uso tanto en aeropuerto como en el avión. La venta de comida y la entrega de las revistas dentro del avión estará suspendida de manera temporal. Es decir, no hay servicio de catering dentro de los aviones. ¿Y qué pasa si un pasajero, no sé si esto de pronto lo sabes, de pronto no lo sabes, lleva como su fiambre, su lonchera? ¿Es posible? Hasta ahora lo habían tocado en vivo, se lo preguntaron a la ministra Osorio y indicó que hasta el momento no se tiene contemplado este servicio. Sin embargo, para maternas o para mamás, sí es posible que puedan llevar el alimento de sus bebés. Al llegar al destino, que sería el último punto, no levantarse cuando el avión aterrice. Las personas son, me incluyo, somos muy desesperados. El avión ya aterrizó y ni siquiera ha llegado a la puerta cuando ya nos estamos quitando el cinturón, estamos abriendo maleteros para bajar el equipaje de mano y ya queremos estar haciendo fila para salir. Va a estar completamente prohibido hasta que la tripulación del avión ordene el desembarque, el cual será por grupos. En este caso, el desembarque será de adelante hacia atrás. Las primeras personas para ir desocupando el avión. En Okay. el destino, las autoridades aeroportuarias deben de tener personal de salud adscrito al aeropuerto para que puedan hacer la toma de temperatura. Y los aviones en ese mismo momento del aterrizaje serán inmediatamente sometidos a un proceso de limpieza, aseo y desinfección. Con relación al tema, pues, del transporte aéreo, como te mencionaba, se mantiene la restricción para la llegada de pasajeros internacionales hasta que se acabe la emergencia sanitaria el 31 de agosto. Te recuerda que hay emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto y aislamiento preventivo hasta el 1 de julio. Agradezco que me hayas dicho todos estos 7 puntos, pero a mí una cosa no me quedó claro. ¿Esto va a ser Sí, únicamente para Viva Air o va a ser para todas las aerolíneas del país? pues al momento Viva Air mantiene estos protocolos, mantendría estos protocolos. Sin embargo, obviamente, las entidades aeroportuarias deben generar reuniones con todas las diferentes aerolíneas, Avianca, LATAM Airlines, American Airlines, todas las aerolíneas y los holdings, tanto de las alianzas Star Alliance como la alianza OneWorld, para que puedan manejar este sistema, este proceso, el cual podría ser un piloto para que todos puedan unificarse y aumentar procesos y protocolos y los puntos. No solamente podrían ser 7, podrían ser muchos más en la medida de que esto vaya aumentando. Bueno, Pedro, pasamos de este tema de aerolíneas, aviones, retomar el turismo a nuestro país, tal vez para un tema que de pronto a muchas personas eh, les alegrará, así sea 5 minutos del día, y es el tema de que habrán 3 días sin IVA en el país
hay una cantidad de medidas y novedades que se expusieron en el decreto 682. Esto es bastante complicado, entonces yo te voy a hacer las preguntas y espero que tú me las puedas responder. Si no sabes la respuesta, también me lo dices. La gente entiende que estos decretos van saliendo como al minuto. Entonces, empecemos. ¿Qué días y qué productos no tendrán el cobro del IVA durante estos 3 días? Esa me la sé. Según pues, el decreto expedido, el 682, estos 3 días en los que no habrá cobro de impuestos para la compra de los colombianos sería el 19 de junio y el 3 y el 19 de julio. Y los productos que están exceptuados o están exentos del cobro del IVA son accesorios o complementos de vestuario, electrodomésticos, a esto me refiero, computadores y equipos de comunicaciones, teléfonos celulares, etcétera, elementos deportivos, vestuario, útiles escolares y bienes e insumos para el sector agropecuario. Una cosa, útiles escolares. ¿No es un poco raro que esto esté exceptuando el IVA si tenemos hasta el futuro más cercano una educación totalmente virtual? Se está estudiando el poder retirar los útiles escolares, porque inicialmente cuando generaron este decreto incluyeron los útiles escolares, pero se hablaba de útiles escolares y creo que no dimensionaron al momento del decreto, no Lo que iba dimensionaron a pasar. eso que tú nos explicas. Y no estamos yendo exactamente, si los niños no están yendo al colegio, ¿para qué tener los útiles escolares dentro de las excepciones para el pago del IVA? Pero recuerda que a partir del 1 de agosto, los calendarios A del país continuarían sus clases normales. Quizás los niños que no tengan los útiles escolares completos, sus papás pueden hacer la compra en estos momentos. Vamos a hablar sobre el método de pago y las obligaciones del vendedor. Corrígeme si estoy equivocada, que para acceder a este beneficio durante los días estipulados, la compra no se puede hacer con efectivo y el pago debe ser por medio electrónico, como tarjetas de crédito o tarjetas débito, o pues lo que utilice cualquier tienda online. Y la adquisición del producto se puede hacer de manera física o a través de la página web. ¿Qué otras obligaciones y medidas hay? Claro que sí, Laura. Otros puntos a tener en cuenta es que por cada persona solamente se pueden adquirir 3 unidades de un mismo producto y este deberá ser ubicado en Colombia y al detalle. Nosotros solamente va a ser para que pueda ser comprado en Colombia. Puede que yo tenga tarjeta en Colombia, cuenta en Colombia y me encuentre pues fuera del país. En este caso, vamos a colocar el ejemplo tuyo. Tú te encuentras en Múnich y tienes cuenta en Colombia. No vas a poder acceder a este servicio de IVA porque no te encuentras en el país y no va a ser un uso dentro del país. Entonces, Pero lo Pedro, más importante, cómo saben si yo estoy o no dentro del país? el Aveas Data lo maneja. Por parte del vendedor, también es obligatoria la expedición de una factura con la fecha del día de la compra. Asimismo, la documentación de las ventas del día debe ser enviada de manera obligatoria a la Unidad Administrativa Especial de la DIAN antes del 31 de agosto del 2020. Tema de restaurantes. No va a haber IVA ni cánones de arrendamiento. ¿Cómo funciona esto? Esta medida también suspende, Laura, el cobro del impuesto al consumo de los restaurantes, que es el 8%, durante esos 3 días. Es decir, los días que no va a haber IVA, esos mismos días van a estar exceptuados los restaurantes del pago del impuesto al consumo, que es del 8%. Y para los cánones de arrendamiento de espacios y locales comerciales, también se efectuará este beneficio hasta el 31 de julio, es decir, que hasta esa fecha los cánones de arrendamiento para espacios y locales comerciales se encuentran exceptuados. Sin embargo, solo aplicará para aquellos que hayan estado abiertos al público antes del inicio de la emergencia sanitaria por el coronavirus. No cobijará a inmuebles comerciales como oficinas y bodegas. Pedro, se nos va a acabar el tiempo y antes de eso, como decimos en este programa, el mundo no es plano.
Entonces nos vamos a ir Exactamente. a las noticias internacionales. Bueno, empecemos por decir que la situación en América Latina es cada vez más complicada. Las muertes han superado 50.000 casos y están en un continuo deterioro tras eh, el aumento de la situación de infección en países como Brasil, Chile, México y Perú. La situación en Brasil es la siguiente. Se han registrado un récord de 33.274 nuevos casos de coronavirus, elevando un total a 498.440 casos, en un país que tiene actualmente uno de los peores brotes de coronavirus en el mundo entero. Los expertos indican que el número de contagios podría ser hasta 15 veces superior, dado que en el país no se practican una serie de test masivos y hay un retraso en el procesamiento de las pruebas. Se piensa que el pico de la pandemia en Brasil llegará en los meses de junio y julio, por lo que se considera que el país aún enfrentará unas 4 o 5 semanas más de coronavirus en plena expansión. Ahora nos vamos a Perú. Al momento se han realizado 1.012.708 pruebas. Se han confirmado 155.671 casos y han muerto lastimosamente 4.371 personas. Perú es el segundo país de América Latina con más contagiados por el COVID-19. Estados Unidos continúa como líder de infección en el mundo entero. Registró 960 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que lleva a 103.758 número total de fallecidos desde que empezó la pandemia en el país. Pasemos al continente europeo. La situación en España es la siguiente. Se registran al momento 239.228 casos de contagio y 27.125 muertos. Los principales focos siguen siendo Madrid, con 8.691 muertos, y Cataluña, con 5.587. Continuando con Europa, nos vamos a Alemania. Mientras los casos disminuyen, el debate sobre la relajación de las restricciones para frenar la propagación del nuevo coronavirus que provoca el COVID-19 aumenta en Alemania. Las actuales restricciones, de cuya regulación se encargan los estados federados, están vigentes hasta el 5 de junio. Y como el principal organismo de salud pública, el Instituto Robert Koch ha estado advirtiendo sobre una posible segunda ola. Pero el estado de Turingia ha dado un paso al costado. ¿Qué quiero decir? Su ministro presidente, Bodo Ramelow, ha anunciado que levantará todas las restricciones generales el 6 de junio. Entonces, en lugar de las reglas, Ramelow quiere emitir solo recomendaciones y recordatorios, como por ejemplo, no exigir más el uso obligatorio de máscaras para cubrirse la boca y la nariz, ni la distancia social de 1,5 metros. No obstante, un aumento en el número de infecciones haría que se creen nuevas restricciones. Hasta el 25 de mayo, Turingia había registrado solo 2.882 casos. De ellos, apenas 118 nuevos casos en los últimos 7 días y un total de 154 muertes en relación con el COVID-19. Por otro lado, los viajes aéreos en Alemania tras el coronavirus empiezan a retomar forma. Lo que queremos decir es que la Asociación Alemana de Aeropuertos, ADB, por sus siglas en alemán, ha publicado una serie de directrices que establecen las medidas de higiene que los aeropuertos deben tener para poder mantener la seguridad de pasajeros, tripulación y empleados. Entonces, uno de estos requisitos obligatorios que ya sabemos es el uso de las mascarillas. Se necesita usar mascarillas durante el registro, mientras esperan para abordar y al abordar, en el control de fronteras y en el reclamo de equipaje. En este momento
solo en los estados de Baviera, Berlín, Baden-Württemberg, Renania del Norte-Westfalia y Baja Sajonia requieren que los viajeros usen mascarillas en todas las partes del aeropuerto. Bueno, así hemos concluido las noticias internacionales. ¿Tienes alguna noticia positiva, además del hecho de que ayer hayamos ido nuevamente al espacio? Me encuentro enamorado de la tecnología, de lo verde, de la ciudad de Medellín, de todo, pero creo que lo más positivo o lo realmente positivo es el avance tecnológico que se está teniendo para el tema de educación virtual en Medellín. La alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia, los 10 alcaldes del Valle de Aburrá, junto con artistas como J Balvin y Maluma, han hecho entrega y donación a los niños de más escasos recursos de temas como tablets, computadoras, para que ellos puedan tener acceso a estos servicios de Internet para que puedan estudiar. Entonces creo Eso que eso es lo es, más bonito. sí, eso es una excelente noticia con la cual podemos terminar el programa el día de hoy. Y como ya dije, estamos llegando al final. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con la pandemia. El COVID continúa entre nosotros. Y Pedro, recuérdanos algunas de las precauciones que podemos tener para evitar un posible contagio. Por supuesto que sí, Laura. Si se encuentran con algunas de los síntomas, recuerden que pueden comunicarse al celular 192 o llamar al teléfono 01 8000 95 55 90, o pueden descargar la aplicación Corona Colombia, la cual es obligatoria para el ingreso a los centros comerciales del país. Bueno, entonces ya saben todos, obligatorio, Corona App para entrar a los centros comerciales, tapabocas, siempre lavado de manos, distanciamiento social, paciencia, fuerza y mucho ánimo. Muchísimas gracias, Pedro, por estar en el programa el día de hoy. A ti, Laura, gracias por invitarme y por estar con nosotros acá desde Colombia. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy y nos vemos en la próxima emisión.